Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 10º del tiempo ordinario del año B. Y el Evangelio es de Marcos 3, 20-35. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La vida de los profetas no fue fácil. Pensemos en los conflictos, en las dificultades que tuvieron que afrontar Elías, Jeremías, Amós, o incluso los profetas de nuestro tiempo, Masolari, Milani, Tonino, Velo. Las palabras de los enviados de Dios para comunicar a sus hermanos los pensamientos y voluntad del Señor son siempre inquietantes, llenas de pasión por la causa de Dios. Recordemos lo que dice el eclesiástico sobre Elías: su palabra ardía como el fuego. Por lo que no es de extrañar que los que se sienten perturbados por este lenguaje provocador, por sus denuncias, reaccionen también violentamente. Los que están del lado de la mentira atacan al profeta cuando odian la verdad anunciada por ellos en nombre de Dios. Los profetas siempre tienen en cuenta esta hostilidad, desde el momento en que comienzan a llevar a cabo su misión. Pero hay otra oposición que para el profeta es más dolorosa, y es la que proviene de aquellos de quienes esperarían apoyo, aliento, ayuda. Esto es lo que les ha ocurrido a tantos profetas de nuestra iglesia. Se han encontrado con la oposición de sus hermanos de fe por considerarlos subversivos o incluso sospechosos de herejía. Esto es lo que les ocurrió a los grandes teólogos y biblistas de antes del concilio, como Cheny, Delibac, Congar, y todos ellos suspendidos de la enseñanza precisamente por estas sospechas, por estas denuncias de sus propios hermanos. Luego fueron rehabilitados y son esos teólogos los que más tarde nos dieron los documentos conciliares. Cheny, uno de estos teólogos, decía que es muy doloroso cuando uno sufre por la iglesia, cuando son los enemigos los que te atacan, los que se oponen a las verdades anunciadas por la comunidad eclesial. Pero es mucho más doloroso cuando el sufrimiento viene de tus hermanos en la fe. En francés también existe el juego de palabras, sufrir pour l'église o sufrir par l'église. Sufrir por la iglesia o sufrir por parte de la iglesia. Este segundo sufrimiento es el más difícil. Pero hay un tercer malentendido aún más doloroso para el profeta. Es el que proviene de los miembros de su propia familia, de los que le quieren, pero no comprenden sus elecciones, sus propuestas, no aceptan su mensaje. Esta experiencia dolorosa, Jesús las experimentó a todas. Y hoy se nos presenta precisamente la más dolorosa, la que provino de los miembros de su propia familia. Escuchemos lo que sucedió. Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Jesús vivió en Nazaret con su madre y sus familiares hasta los 34 años. Llevaba una vida social y religiosa bastante similar a la de los israelitas de su época. Trabajaba como carpintero y participaba en las fiestas y acontecimientos de su pueblo. Se enfrentó con los problemas y las dificultades de todos, pero un día decidió empezar una nueva vida. Fue al Jordán y fue bautizado por Juan.
Después cambió de residencia y se instaló en Cafarnaún, en una casa a orillas del lago, propiedad de Pedro y Andrés, que más tarde se convertirían en sus discípulos. En Cafarnaún fue bien acogido inmediatamente, curaba a los enfermos y esto le hizo muy popular. Si se hubiese limitado a realizar curaciones, no habría suscitado ninguna oposición. Todo el mundo le habría querido, pero en cierto momento empezó a predicar en las sinagogas, a anunciar sus bienaventuranzas, su propuesta de mundo nuevo, un mundo provocador, chocante. Entonces comenzaron las hostilidades. El pasaje del Evangelio de hoy lo presenta sentado en una casa, rodeado de gente que le escucha. Son personas que empiezan a apasionarse por su Evangelio. Se está formando una nueva comunidad dentro de esta casa. Pero hay mucha gente en Cafarnaún que está interesada en las curaciones hechas por Jesús, pero no en su Evangelio. Y por eso prefiere quedarse fuera. Han comprendido que el Evangelio pone en tela de juicio muchas convicciones y tantas opciones de vida, perturba las conciencias, exige la conversión de la mente y del corazón, y quien no esté dispuesto a estos cambios permanece fuera de la casa. Los primeros en darse cuenta de la peligrosidad de la predicación de Jesús son los dirigentes espirituales de Israel, los escribas y fariseos. De hecho, antes del episodio que hoy se relata, Marcos narró 5 enfrentamientos, 5 disputas muy duras que Jesús tuvo con escribas y fariseos que le desafiaban porque anunciaba el perdón de los pecados sin tener que recurrir a los ritos prescritos de la tradición. Luego hablaba de un Dios que ama a todos, a los buenos y a los malos, sin distinción. Y esto es herejía. Le reprochaban el comportamiento escandaloso de sentarse a la mesa con publicanos y pecadores, de no practicar el ayuno, de descuidar la obligación del descanso sabático. Y finalmente le imputaron una transgresión aún más grave, la de haber curado a los enfermos en sábado. Para los rabinos, la observancia del sábado, como de toda la Torá, estaba por encima de todo lo demás, era superior a todo. Para Jesús, lo superior a todo es el amor al hombre. La Torá estaba al servicio del hombre y no y viceversa. Y es en este punto donde el evangelista Marcos señala que inmediatamente los fariseos y herodianos comprendieron lo que tenían que hacer, pues se enfrentaban a un personaje peligroso. Y por eso se asesoraron junto con los herodianos, simpatizantes de Herodes Antipas, y decidieron apartarlo de en medio. Se creó una división en Cafarnaún. Algunos entraron en la casa y acogieron con entusiasmo la nueva doctrina que Jesús enseñaba con autoridad. Una palabra que expulsa del corazón los espíritus inmundos, envidias, odios, malos pensamientos, los miedos hacia Dios, la corrupción moral. Estos son los demonios que la palabra de Dios purifica de los corazones. Otros, en cambio, se han puesto en contra porque quieren que todo permanezca como antes. No tienen ningún interés en ser purificados por la palabra del Evangelio. La vida de Jesús en Cafarnaún se complica y la noticia de que las cosas empiezan a ir mal para Jesús llega a Nazaret. Escuchemos cuál es la reacción de su familia
cuando se enteran de lo que está pasando. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo porque decían que se había vuelto loco. La familia tenía todas las razones para estar preocupadas. Jesús se está metiendo en cuestiones muy delicadas. Está chocando con los detentadores del poder religioso y político. Esa es la razón por la que los familiares llegan a la conclusión de que está loco, se está metiendo en líos. ¿Y qué hacen? Estamos entre semitas, en el Oriente Medio, donde sabemos que el vínculo familiar es muy fuerte, y cuando un miembro de la familia tiene problemas o está en peligro, todos los familiares se sienten llamados y obligados a intervenir. Aquí es cuando el pequeño clan de Jesús se reúne y decide bajar a Cafarnaún para recogerlo y traerlo a casa. El verbo griego empleado es kratesai, que significa atraparlo, no dejarlo escapar. A mi espalda pueden ver Nazaret de mediados del siglo XIX. El pueblo de la época de Jesús no debió ser muy diferente de lo que ustedes ven ahí. Observen incluso por encima de mi cabeza el monte Tabor. Entonces, el grupo sale, seguramente bajo la conducción de uno de la familia, y tendría que ser el cabeza de familia, el que se hace cargo de la situación, pero como ya no está José, entonces debe haber sido el hermano mayor. Nos sorprende tal vez la presencia de María en este grupo que se ha marchado, pero como todos los demás, ella también está preocupada por las posturas que está tomando su hijo. Y ella también llega a la conclusión de que debe haberse vuelto loco. Detengámonos un momento en el viaje espiritual de esta mujer. Para llegar a sintonizar perfectamente con el evangelio de su hijo, ella también tuvo que hacer un camino de fe, no muy distinto del nuestro. Ella fue educada como José, según la catequesis predicada por los rabinos en las sinagogas y por sus abuelos y padres en todos los hogares. Fue educada como todos los hijos de Abraham en la fiel observancia de las tradiciones que le habían enseñado desde niña. Lucas recuerda que María y José llevaron inmediatamente a Jesús al templo precisamente para cumplir lo que prescribía la tradición. Y luego, cada año iban a Jerusalén para la Pascua. La familia en la que creció Jesús es tradicionalista, pero cuando Jesús comenzó su vida pública, puso en tela de juicio todas estas tradiciones. Incluso María se sorprendió y tuvo que convertirse a la novedad del Evangelio. No es que María haya comprendido todo inmediatamente, no, Lucas lo recuerda al principio del Evangelio. Cuando hablan los pastores se refieren a lo que vieron y el evangelista dice que José y María no entendieron lo que decían los pastores. Luego, cuando les habla Simeón, el evangelista señala de nuevo que no entendieron lo que Simeón les decía. Por eso entendemos la profecía que Simeón dirigió a María: y a ti una espada te atravesará el alma. La espada es la palabra del Evangelio que creó división en el pueblo de Israel y también en el corazón de María. Las dificultades de esta familia para comprender a Jesús es una invitación para que reflexionemos.
Observemos que son personas buenas, no están en contra de Jesús como los escribas y fariseos. No, son sus amigos, le aman y sin embargo no lo comprenden. Piensan que está mal de la cabeza. Es lo que les pasa a muchos cristianos hoy. Son personas que se comprometen en la parroquia, catequistas celosos, pero luego cuando se enfrentan a ciertas explicaciones del Evangelio que van en profundidad, y sobre estas explicaciones nunca habían reflexionado, se dan cuenta de que ponen en duda sus convicciones y empiezan a pensar, esto es una locura, estas son herejías. ¿Y qué hacen? Exactamente lo que han hecho estos familiares. Quieren devolver a Jesús a su antigua posición. Estos cristianos están preocupados de que ciertas interpretaciones del Evangelio les lleven demasiado lejos y por eso intentan llevarlo de vuelta a las tradiciones seguras, las que están en sintonía con nuestros criterios, con nuestra lógica, con nuestro sentido común. Y lo que va más allá es locura. Pedro es un ejemplo típico de estos cristianos celosos que aman a Jesús y precisamente por amor le sugieren que tome decisiones razonables y no seguir la locura de ir a Jerusalén. Y Jesús le dijo a Pedro, tú eres la encarnación de Satanás. La historia de la iglesia está llena de estos cristianos celosos, enamorados de Cristo, que sin darse cuenta se oponen al Evangelio. Pensemos en aquellos cristianos que se han pronunciado en contra de las decisiones del concilio, considerándolas una desviación de la sana tradición, o en aquellos cristianos que han considerado heréticos a aquellos profetas que habían comprendido el Evangelio antes y mejor que otros. Mientras nos limitemos a recomendar ser buenos, sugiramos alguna práctica devocional, intentemos a participar en la celebración dominical, hasta aquí nadie nos toma por tontos. Pero si empezamos a decir que Jesús vino al mundo a anunciar el Evangelio, la bella y gran noticia que es el amor incondicional de Dios por cada uno de sus hijos e hijas, aunque sean malos. Si decimos que el Padre del Cielo no castiga, no envía al infierno a los que han obrado mal en la vida, es inmediata la reacción de muchos cristianos que dicen, estás loco. Sí, es la locura de los que están infinitamente enamorados del hombre. O cuando decimos que no se puede ser discípulo de Cristo si no se renuncia a todas las posesiones, esto es, si uno no pone todas sus posesiones al servicio de sus hermanos y hermanas necesitados, ¿qué dicen muchos cristianos? Dicen, estás loco, el dinero es mío. Voy a la iglesia, pero dejemos de lado estas cuestiones económicas de compartir los bienes. Mientras este pequeño grupo de familiares baja Cafarnaún, Marcos introduce una nueva disputa de Jesús con los escribas. Escuchemos. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir.
pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Estos escribas no dicen que Jesús se haya vuelto loco, al contrario, es demasiado lúcido, es un endemoniado, un hereje. Es cierto que realiza curaciones, pero lo hace porque le incita a Belzebul, el príncipe de los demonios. ¿Qué dicen estos escribas? Tratemos de simplificar un poco. Durante algunos siglos se había extendido en Israel la creencia de que todo el mal del mundo estaba causado por poderes diabólicos. Y a la cabeza de la milicia de las tinieblas estaba Belzebul, bajo cuyas dependencias actuaban los demás demonios que obedecían sus órdenes e incitaban a la gente a hacer el mal. Los demonios no eran otra cosa que la personificación de todos aquellos impulsos que, si no los controlamos, nos conducen a acciones deshumanizantes, a hacer el mal. Pues bien, Jesús se adaptó a la mentalidad y al lenguaje de su época para responder a estos escribas y se refiere, como todos, a estas dos fuerzas que se enfrentan, las angélicas y las diabólicas, las de la luz y las de las tinieblas, las de la vida y de las de la muerte. Y Jesús dice, supongamos que es verdad lo que dicen que yo expulso demonios en alianza con Satanás. Pero esto no es posible, porque Satanás incita a todos los demonios a hacer el mal. Entonces, si me incita a mí a hacer el bien, significa que no estoy poseído, porque Satanás estaría luchando contra sí mismo, contra sus objetivos. Y significa que Satanás está en desorden y significa que el reino de Dios que yo proclamo está a punto de comenzar. Y luego prosigue su discurso introduciendo la imagen de un duelo entre dos luchadores. Uno es fuerte, pero el otro es más fuerte. Satanás, la fuerza del mal, dice Jesús, es indudablemente fuerte, parece invencible. Y de hecho, incluso en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice que el mundo entero está en poder del maligno. Y también Satanás, cuando tienta a Jesús, le dice, tengo en mis manos todos los reinos del mundo y te los puedo dar, pero debes obedecerme. El mal parece dominar sin que nadie lo pueda rebatir. Esto es cierto. A menudo oímos que todas las elecciones de los hombres están siempre dictadas por estos demonios que son la arrogancia, la envidia, el ansia del poder, la lujuria. Jesús dice, en realidad, el reino del mal ha llegado a su fin porque ha llegado uno más fuerte. Es importante que recordemos esta verdad a menudo, porque de lo contrario, corremos el peligro de creer que el mal es invencible y entonces compartimos la expresión desconsolada del autor del Salmo 53 cuando dice, todos están descarriados, todos están corrompidos, no hay nadie que se comporte bien, ni siquiera uno. En determinados momentos de la historia esto también parece cierto. El peligro es concluir con los mantras que tal vez a menudo repetimos. No hay
nada más que hacer. Siempre irán las cosas a peor. No. Esta es la declaración desconsolada y resignada de rendición ante el mal. No, dice Jesús. Para Satanás la derrota ha llegado porque el Espíritu, la vida divina que he traído al mundo, es infinitamente más fuerte que el mal. Al concluir su defensa, Jesús hace una afirmación solemne. Todos los pecados serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Dios perdona todos los pecados, pero no de la forma que pensamos. Es decir, no es que renuncie a hacérnoslo pagar si no le pedimos perdón. Dios no entiende el perdón de esta forma, o sea, que si no le pedimos perdón, entonces nos castiga. Perdonar el pecado para Dios significa poder devolver al camino de la vida a ese hijo o hija suyo que está descarriado, que es infeliz y arruina su vida. Este es el anuncio que nos debe llenar de alegría. Todos los pecados, dice Jesús, serán perdonados. Dios vencerá, es decir, conducirá a todos a la salvación, pero advierte contra el peligro de no dejarse perdonar, o sea, de no permitir que el Espíritu actúe en nosotros. Si expulsamos su Espíritu de nuestros corazones, entonces las fuerzas del mal actúan en nosotros y seguimos siendo esclavos del pecado. Mientras permanezcamos en esta posición de rechazo del Espíritu, Dios no puede perdonarnos, sacarnos fuera de la condición de muerte en la que nos hemos metido por nuestra propia culpa. Esta controversia con los escribas fue introducida por el evangelista Marcos para permitir que los familiares de Jesús llegaran a Cafarnaúm, y de hecho ahora llegan. Escuchemos. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora Marcos pone ante nosotros dos grupos claramente diferenciados y separados, también físicamente. Uno está dentro de la casa y el otro está fuera. Pertenecen a dos familias. Los que están fuera son los miembros de la familia natural de Jesús. Están la madre, están los hermanos que bajaron de Nazaret. Son todos israelitas, hijos de Abraham. Pertenecen al pueblo elegido. Dentro de la casa está Jesús y a su alrededor está naciendo una nueva familia, formada por miembros que no están unidos por lazos de sangre, sino por el hecho de que escuchan la palabra del Evangelio proclamada por Jesús y le dan su adhesión. ¿Qué hacen los que están fuera? Desearían que Jesús saliera y se uniera de nuevo a lo que ellos creen que es su única y verdadera familia. Se percibe el desconcierto de estos miembros de la familia que no parecen comprender que Jesús inició la comunidad cristiana. No repudió a la familia en la que nació, sino que ahora quiere que ésta
entra a formar parte de la nueva familia, que se caracteriza por escuchar y adherirse a su palabra. Marcos, más que a los familiares de Nazaret, se está refiriendo a Israel en este punto, al pueblo en el que nació Jesús. Y el Mesías salió de este pueblo. La madre de Jesús es Israel. Ahora esta madre Israel debe darse cuenta de que no puede quedarse con Jesús para sí misma. Debe tomar conciencia de la novedad querida por Dios. Ha nacido una nueva familia, la comunidad cristiana, en la que Israel también está llamada a entrar. Y ahora Marcos nos invita a contemplar una maravillosa mirada de Jesús que se dirige directamente a nosotros. Dice, dirigiendo su mirada a quienes estaban a su alrededor. En griego es periblepsámenos. Precisamente volviendo la mirada, se dirige al rostro y a los ojos de cada uno de nosotros, porque quiere saber si estamos escuchando su palabra y si le estamos dando nuestra adhesión. Solamente así perteneceremos a su nueva familia. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.